Buenos días, hermanos. Vamos a iniciar esta mañana nuestro servicio, nuestro primer servicio del año 2019. Y esto también se va a acabar rápido porque mire, ya estamos a 6 y acabó de empezar. El tiempo va demasiado rápido, así que aprovechemos bien el tiempo porque los días son malos, dice la palabra. Aprovechando bien el tiempo, entonces aprovechemos bien todos los días que el Señor nos da. Estamos agradecidos con el Señor de su presencia en medio de nosotros y vamos entonces en esta mañana a glorificar su nombre y vamos a comenzar nuestro servicio leyendo la palabra del Señor en el libro de Isaías en el capítulo 53. Isaías capítulo 53. Pero vamos a mirar del capítulo 52, los versículos 13 al 15, porque el tema que trata Isaías acá es acerca de el siervo sufriente o el siervo sufrido del Señor. El profeta Isaías está escribiendo esta carta entre los años más o menos 750 antes de Cristo, o del 750 al 730 más o menos, es lo que dicen los historiadores. Así que él plantea acá una profecía acerca de el Mesías que vendría, pero ya vino el Mesías niño que hablamos ahora en diciembre, hablando acerca de Emanuel, el Dios con nosotros, pero ahora vamos a entrar a lo que es el propósito por el cual él vino. Y el profeta Isaías nos lo describe, qué iba a acontecer con él, qué iba a pasar en cuanto al tiempo. Isaías, entonces miremos del capítulo 52, versículos 13 al 15, y luego miramos el capítulo 53. Entonces todos allí mirando en la palabra del Señor, voy a leer en la versión Palabra de Dios para Todos, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Dice la palabra del Señor: miren, mi siervo tendrá éxito, se le dará el más alto honor. Así como muchos se horrorizaron con él, por su semblante estaba tan desfigurado y su forma apenas era la de un ser humano, así también él asombrará a muchas naciones. Reyes se quedarán sin palabras por causa de él, porque lo verán lo que no se les había dicho y entenderán lo que no escucharon. ¿Quién realmente creyó lo que oímos? ¿Quién vio en ello el gran poder del Señor? Creció delante de Dios como un retoño, como una raíz en tierra seca. No había en él hermosura o majestad como para que nos fijáramos en él. No había en él nada atrayente como para que nos gustara. La gente lo despreció y hasta sus amigos lo abandonaron. Era un hombre lleno de dolores y conocedor de sufrimiento. Y como alguien a quien otros evitan, lo despreciamos y no pensamos que fuera alguien importante. Verdaderamente él soportó todos nuestros sufrimientos y cargó con nuestros dolores. Aunque nosotros pensamos que Dios lo había castigado, golpeado y afligido, en realidad él fue traspasado debido a nuestra rebeldía. Fue magullado por las maldades que nosotros hicimos. El castigo que él recibió hizo posible nuestro bienestar. Sus heridas nos hicieron sanar a nosotros. Todos nosotros nos habíamos perdido como ovejas. Cada uno agarró su propio camino, pero el Señor cargó en él el castigo que nosotros merecíamos. Lo trataron cruelmente y lo torturaron, pero él se mantuvo humilde y no protestó. Permaneció en silencio, como cuando llevan a un cordero al matadero o como cuando una oveja guarda silencio ante los que lo trasquilan. Después de que lo arrestaron y condenaron, se lo llevaron. ¿Y a quién le importó lo que iba a pasar? Porque a él lo quitaron del mundo de los vivos y lo mataron por los pecados de su pueblo. Lo enterraron al lado de criminales y en una tumba de ricos.
y aunque él nunca fue violento ni engañó a nadie. Pero el Señor se agradó de su humilde siervo, quien tanto sufrió. Después de ser ofrecido como sacrificio por el pecado, él verá a sus descendientes, alargará su existencia y la voluntad del Señor prosperará a través de él. Después de ese terrible sufrimiento, él verá la luz, se sentirá satisfecho con todo lo que experimentó. Mi siervo, que siempre hace lo justo, salvará a muchos y cargará con él el castigo que merecían las maldades de ellos. Por lo tanto, yo haré que esté al lado de los grandes y que comparta el botín con los poderosos, porque él se entregó voluntariamente a la muerte, fue tratado como un criminal, pero en realidad él cargó sobre sí el castigo que muchos merecían. Ahora él está ante mí intercediendo por los pecadores. Damos gracias al Señor nuestro Dios por esta porción de su palabra, que sea de edificación para nuestra vida cada día. ¿Qué les pareció el texto? Está bien claro, ¿no? Todo lo que es el proceso de lo que pasaría con el Señor, de lo que Él iba a padecer, iba a sufrir, cómo iba a morir, en medio de quién iba a morir y dónde sería sepultado, pero lo más importante, el por qué. Y el por qué dice que pagó el precio de nuestros pecados. Por eso es tan importante el tener claro estas cosas, porque fue lo que el Señor mandó celebrar. No mandó celebrar Navidad, no mandó celebrar su cumpleaños. Lo único que Él mandó fue celebrar fue su muerte y resurrección. Es lo único. Dice, cada vez que comieres este pan o bebieres esta copa, la muerte del Señor anunciáis hasta que Él venga. Entonces ese es el propósito de Dios para con nosotros. Vamos en esta mañana entonces a orar al Señor, a pedirle su dirección, a agradecerle por sus favores. Al final de este mes vamos a tener un culto de agradecimiento, de gratitud, de testimonios, entonces donde vamos a contar las bendiciones que recibimos del Señor durante el 2018 y también a prepararnos para lo que viene durante este año, que las bendiciones que Él nos dio en el 2018 ahora sean multiplicadas en este 2019. Entonces escuchamos peticiones de oración, motivos de oración que ustedes tengan en esta mañana. Hermana Marta Isaura, por la salud de Marta Isaura y del hermano Pedro. ¿Alguien más? Mi nuera. ¿Cómo? Ok, nuestros hermanos, el hermano William y su familia están esperando el pago de un dinero que le deben, y el propósito es con eso comprar una emisora y esa emisora ponerla al servicio de la obra del Señor para que el mensaje sea difundido y llegue a otras personas. Entonces oremos al Señor para que ese pago se lo den, ojalá este mes, y no pase de este mes. Entonces tengámoslo en oración, no solamente ahora sino también en los días siguientes. Como ustedes saben, mi casa en finales de noviembre me han pagado escasamente 2 meses y ya el Señor dice que pues que sí, que no quiere desocupar la casa, pero que la paga hasta fin de mes. Vamos a ver, que Dios lo bendiga, porque él se ve que es una persona que quiere trabajar, pero quedaron desempleados y todo eso, y ahora entonces para que me paguen cumplidamente el arriendo en este año. Oremos al Señor entonces para que a la hermana Marta Isaura le paguen el arriendo cumplidamente, que el Señor bendiga a los inquilinos con trabajo, con el bienestar económico para que puedan cumplir. ¿Alguien más? Esperanza. Pedir oración, mi hija tiene un viaje de trabajo, entonces va a estar reunido con todos los jefes y de ella, entonces pido bendiciones para ella, para que todo le salga bien. Oremos entonces por la hija de nuestra hermana Esperanza para que todo salga bien en su trabajo, en lo que va a emprender, en lo que va a realizar. ¿Alguien más tiene motivos de oración? Manuel, ¿tienes alguna petición? Muy enfermita.
por una hermana de Manuel Jaramillo que está enferma, que el Señor sea obrando en su cuerpo. No he estado muy bien durante el fin de año, no pudimos salir a ninguna parte porque mi salud tuve una recaída, así que estamos esperando que el Señor siga haciendo la obra, y el problema es que ya me toca comenzar a trabajar, a funcionar bien, porque hay que producir. Así que oren al Señor por mi salud y también por la de mi esposa, que el Señor nos fortalezca y nos afirme cada día. ¿Alguna otra petición? La salud de nuestra hermana Beatriz. Muy bien, la palabra del Señor dice que si hay algún enfermo, llamen a los ancianos. No está hablando de los ancianos en edad. Yo sé que tenemos buena edad y ya podemos calificar también en las dos. No solamente en la madurez espiritual, a eso es que se refiere cuando dice llame a los ancianos, o sea, a la gente de madurez en la iglesia, para que oren por los enfermos. Entonces vamos a orar en este momento, ¿por quién? Por los enfermos, por nuestra salud, que el Señor nos mantenga con salud, nos devuelva la salud, la vitalidad, y podamos servirle. La palabra del Señor dice que si dos se ponen de acuerdo para pedir algo, Él lo hará. Entonces, y creo que estamos de acuerdo en eso, en que el Señor nos dé la salud. Y también dice que le pidamos en el nombre de su Hijo, porque si pedimos cualquier cosa en su nombre, Él lo hará para que el Padre sea glorificado en el Hijo. Entonces vamos a orar de acuerdo a lo que la palabra del Señor nos dice. Entonces, oremos al Señor por nuestra salud en este momento, unos por otros. Todos vamos a orar al Señor y vamos a pedirle que nos fortalezca nuestros cuerpos, nos traiga sanidad, nos traiga salud, traiga fortaleza a nuestra vida física. Buen Dios y Padre Celestial, nos encontramos delante de tu presencia en esta mañana y te damos gracias por el don precioso de la vida y porque nos concedes, eterno Padre, avanzar en este nuevo año que tú nos has proporcionado. Gracias, buen Dios, por los favores recibidos por ti. En la palabra que leíamos, eterno Padre, de ese siervo sufriente, dice que por sus llagas, por sus heridas, nosotros fuimos sanados. Por eso, Padre de la gloria, en este momento nos presentamos delante de ti, presentamos nuestra situación física, presentamos delante de ti, Señor, el deterioro de nuestros cuerpos, de nuestra salud, y te imploramos en el nombre de Cristo Jesús, que pases tu mano sanadora y divina sobre el cuerpo de Marta Isaura, de Pedro, sobre el cuerpo de nuestra hermana Beatriz, sobre el cuerpo, eterno Dios, de la hermana de Manuel, donde ella se encuentra, porque aunque no esté en este lugar, tú no estás limitado. Una sola palabra tuya bastará para sanar. La presencia tuya, Señor, no está limitada ni por el tiempo ni por la distancia. Así que donde ellos están, tu mano sanadora y divina puede glorificarse en ese cuerpo para gloria de tu nombre y testimonio a la familia de que tú eres el sanador. Eterno Padre, te damos gracias, oh Dios, por nuestros cuerpos, por nuestra salud, la salud de mi esposa, mi salud. Nos ponemos delante de tu presencia para suplicarte, para pedirte, eterno Dios, que de tu presencia para nosotros, para los miembros de esta iglesia con quebrantos de salud, vengan tiempos de refrigerio y tú alientes nuestro cuerpo, tú nos fortalezcas. Gracias, eterno Dios, por tu presencia en medio nuestro. Gracias por tu infinita misericordia. Ahora, eterno Dios, gracias te damos porque tú obrarás en nuestros cuerpos conforme a tu propósito. En el nombre de Jesús te damos muchas gracias. Amén y amén. Ahora vamos a interceder al Señor entonces por lo de la emisora del pago de este dinero y que pueda el Señor glorificarse a través de esta tarea. Hermana Beatriz nos dirige en esta oración pidiendo al Señor que haya el pago oportuno para mis hermanos y puedas obtener la emisora que han querido. Vamos entonces a todos a apoyar esta petición. Si nos ponemos de acuerdo para pedir algo, será hecho. Entonces vamos a estar de acuerdo para que sea una realidad en la vida de nuestros hermanos
que la bendición del Señor llegue a sus familias, a sus vidas y haya el pago de este dinero. Oremos al Señor. Amén. Bendito Padre y celestial Señor, en esta mañana colocamos esta petición delante de tu presencia, que al hermano William le puedan dar el dinero que él requiere y necesita para esta emisora. Señor, tú ves los pensamientos y ves las intenciones del corazón. Bendice, Padre de la gloria. Haz como tú tienes que hacerlo, bendito Señor y Dios. Y te damos muchísimas gracias por ese nuevo proyecto. Te damos muchísimas gracias porque por medio de esta emisora la palabra va a ser llevada a todos los rincones, bendito Padre Celestial. Hoy te decimos gracias porque tú eres el que haces la obra. En ti está el querer como el hacer, Señor y Dios. Gracias, amado Señor y Rey, y pon en el corazón, en la mente y en el espíritu de aquellas personas que tienen que entregar ese dinero, que lo entren, porque es para alabanza y gloria de tu nombre. Lo pedimos por amor a tu Hijo Jesús de Nazaret. Amén. Entonces ahora a interceder por la hija de nuestra hermana Esperanza, que la petición de esta madre sea escuchada por el Señor. Entonces vamos a pedirle a nuestra hermana Marta Isaura que ore al Señor por el trabajo de ella, que le vaya bien en el trabajo con sus jefes, que todo salga de acuerdo al propósito del Señor. Entonces oremos al Señor. Celestial, en esta mañana, Dios, nos acercamos confiadamente, como dice tu palabra, ante tu trono de gracia, para alcanzar misericordia y hallar gracia para el oportuno socorro para mi hermana, para su hija, Dios. Mira ese trabajo, Señor. Tu palabra dice que si clamamos a ti, tú nos respondes. Y hoy estamos como una sola familia aquí reunidos en tu nombre para clamarte por ella, por su hija, Dios, por todas estas necesidades que ella tiene, su hija. Ábrele camino y senda, Señor. Ábrele camino y senda, Dios. Lo pedimos en el nombre precioso de Cristo Jesús, tu Hijo amado, y te damos las gracias porque sabemos que tú siempre nos escuchas y siempre nos responde. En Cristo Jesús, amén y amén. Gracias, Señor. Damos gracias al Señor y confiamos en que Él responderá a estos ruegos. Así que hemos clamado al Señor, hemos orado a Él con la esperanza de su bendición. Vamos entonces a orar por la petición de nuestra hermana Marta Isaura, para que el Señor bendiga económicamente a los inquilinos y le puedan cumplir con su arriendo. Hermana, ¿quieres orar por favor por la petición de nuestra hermana Marta Isaura? Es para que los inquilinos que ella tiene puedan tener trabajo, recursos y puedan cumplirle a ella con el pago. Padre, te damos gracias en esta mañana, bendecimos tu nombre, Señor, a ti sea toda la gloria y toda la honra, Señor. Te damos gracias, Señor, y te pido en este momento, Señor, por los hermanos que están allí en la casa de la hermana Isaura, Señor. Padre mío, Señor, socórrelos, bendícelos y ayúdalos, Señor. Tú conoces la situación de ellos por las dificultades que están pasando, Señor. Bendícelos, Señor, porque tu mano es de bendición grande y poderosa, Señor. Bendice sus corazones, bendice su mente, Señor, porque tú nos has enseñado que nuestra mente y el corazón, cuando están limpios, tú nos bendices, Señor. Llénalos de tu gracia, de tu amor, de tu Santo Espíritu, y llénales, Señor, para que ellos puedan cumplir con sus obligaciones, Señor, en el nombre poderoso de Jesús. Amén. Amén. Damos gracias al Señor por ello. Ahora vamos a interceder por nuestro país. La palabra del Señor dice que ruego que se hagan rogativas, peticiones, acciones de gracias por los gobernantes, y dice la palabra que pidamos por ellos para que vivamos quieta y reposadamente, o sea, para que vivamos en paz. Y ahorita vienen muchas situaciones, aprobaciones en el Congreso y todo, con normas y leyes que pueden afectar nuestra vida, nuestra economía, nuestra estabilidad. Así que pidamos al Señor que les dé sabiduría y que puedan hacer las cosas de manera apropiada y sobre todo que elimine la corrupción de sus vidas. Vamos a pedir al hermano William que ore al Señor por esta petición, por nuestros
gobernantes, por nuestro país. Que el Señor sea dirigiendo a todos. Hoy queremos clamar a ti por la sabiduría que le debes dar a nuestros gobernantes, a nuestro presidente, a los senadores, inclusive a los pastores que están en este momento en el Senado, a todos aquellos que tienen una situación de poder y que pueden tomar las decisiones para el bien de nuestro pueblo, Señor. Tú nos has dado un país rico, un país hermoso, un país con todos los recursos, con todos los climas, Señor. Permítenos administrarlo con tu guía, con lo que tú nos des, con tu sabiduría, como decía Salomón. Alguna vez le dijo el Señor a Salomón: ¿qué quieres pedir, Salomón? Y Salomón le pidió que me dé sabiduría para manejar este pueblo. Esa misma sabiduría, Señor, te la pido para manejar este Colombia tan hermoso que nos diste. Amén y amén. Amén y amén. Amén. Muy bien, hermanos, vamos entonces a estudiar la palabra del Señor, a reflexionar en ella. Ya hemos clamado al Señor y le hemos pedido que tengan compasión de nosotros, que escuchen nuestros ruegos, que atiendan nuestras súplicas. Volvemos nuevamente a Juan capítulo 3, la historia de Nicodemo, donde Jesús viene y recibe la visita de este hombre. Y vamos a aplicar entonces nuevamente el método ¿qué? Oía, o sea, método inductivo para estudiar la palabra del Señor. Ahora, ¿por qué estamos haciendo esto y con el mismo texto? Es que quiero llevarles a repasar para que podamos tener claro bien la técnica de estudiar la palabra del Señor, de leerla a través de este método, leer y estudiar la palabra del Señor. Entonces, el método inductivo tiene que ver con oía, o sea, observar, interpretar y aplicar. O sea, cuando abro un texto bíblico, ¿qué es lo que voy a buscar en él? Lo que voy a hacer en el texto bíblico, cuando lo abro, es observo qué tiene el pasaje. Observo qué dice el pasaje. ¿Qué observo en ese pasaje? ¿Qué dice el pasaje bíblico? O sea, ¿qué es lo que me está diciendo? Descubro en él los hechos. ¿Qué voy a mirar en ese pasaje? Los personajes. ¿Qué voy a mirar en ese pasaje? Los lugares. También voy a observar los horarios. O sea, ¿a qué hora fue? ¿Dónde aconteció? Las circunstancias, el contexto donde se encuentran, quién, cuándo, dónde y cómo. O sea, voy a buscar esas respuestas: dónde, cuándo, quién y cómo. Entonces vamos a observar Juan capítulo 3, lo leímos la vez pasada. Abran sus Biblias. Si usted no tiene Biblia, aquí hay suficientes para que abran la Biblia y observen en el pasaje. Entonces, ¿qué observamos? Dice que miremos en el pasaje. Lo que vamos a observar en el pasaje es qué dice el pasaje bíblico seleccionado. Entonces, la historia, les recuerdo, hay un hombre llamado Nicodemo. Ese hombre llamado Nicodemo, dice la palabra del Señor, que es ¿quién? ¿Quién es? Un líder, o sea, es un líder religioso, es judío, o sea, no es romano, es un líder ¿qué? Judío, porque los romanos no podían ser rabinos, no podían ser maestros religiosos, era un judío, un rabino judío, o sea, alguien muy importante dentro de su aspecto. ¿Qué más nos dice el pasaje de este hombre? Era un hombre fariseo, eso también es importante. O sea, cuando observamos, ¿qué era Nicodemo? Un fariseo. ¿Quiénes eran los fariseos?
Entonces, cuando hablamos de ¿quiénes eran los fariseos? Entonces, los fariseos eran unos líderes religiosos que cuidaban la ley del Señor, eran encargados de interpretar, de enseñar, de aplicar, de orientar al pueblo sobre asuntos de Dios, de la Torá, de la ley de Dios. ¿Tenían algo de partido político? Podríamos decir que sí tenían algo de partido político. ¿En qué sentido? Aunque más que todo, más los políticos eran los saduceos que los fariseos. Solo que como eran también gobernantes religiosos, o sea, había una especie ¿cómo es? De mistura entre las dos cosas. O sea, ellos también querían tener poder sobre la parte civil. Incluso algunas personas, cuando eran expulsadas de la sinagoga, pues no podían comprar, vender o algo, tenían que estar por fuera incluso del pueblo, de acuerdo a las leyes. Esto ya tenía que ver con aspectos sociales, o sea, más que religioso. Pero la casta, digamos, la élite gobernante más política era más los saduceos que los fariseos. Los fariseos eran más bien legalistas religiosos en su sistema. Entonces, eso era Nicodemos. ¿Qué más nos dice de Nicodemos? Aparte de ser líder religioso, también ¿qué hacía con su religión? Enseñaba, o sea, era maestro. Si era maestro, tenía seguidores, tenía a cargo algunas personas a las cuales enseñarle. Entonces, eso observamos. Horario. ¿Qué nos dice en cuanto al horario? Fue de noche. O sea, él fue a visitar a Jesús de noche. Dice, ¿quién, cuándo, cómo, dónde, por qué? ¿Por qué fue de noche? Podía ser que pudo ser que llegó de noche por temor, ¿cierto? De que lo vieran, le hicieran perder su estatus social, religioso. De pronto podía terminar expulsado hasta de la sinagoga. Entonces pudo ser por temor. O de pronto en el día estaba tan ocupado que dijo, no, la única manera es de noche. Pero más que todo por temor. Oyendo la palabra fariseo ya uno se aguanta mucho porque la hipocresía está de por medio. Y él, Nicodemo, sí creía que Jesús era un hijo de Dios o un enviado de Dios. Sí, por lo que dice el texto, Nicodemo sí pensaba de Jesús algo más que un hombre común. ¿Qué es lo que Nicodemo dice a Jesús? Sabemos que has venido de Dios, porque nadie puede hacer las señales que tú haces si Dios no está con él. O sea que ahí el hombre reconocía en Jesús a alguien especial, por lo menos a alguien enviado por Dios. Si no para él no era Dios, pero era alguien ¿qué? Enviado por Dios, era alguien especial. Sabemos que has venido de Dios, porque nadie puede hacer lo que tú haces si Dios no está con él. Muy bien, ¿qué otras cosas observamos allí? Vimos los personajes. ¿Cuáles son los personajes entonces? Ajá. Una de las cosas que les menciona en el tema cuando están hablando es, bueno, hay que nacer de nuevo. ¿Qué iba a decir? Hay dos personajes. ¿Quiénes son los personajes? Jesús y Nicodemo. Y hoy podríamos hablar de otro personaje, aunque no está metido dentro del pasaje, de otros personajes que no están allí.
Nosotros, porque hablamos de destinatarios. O sea, en el observar quiénes son los destinatarios. O sea, hoy los destinatarios somos quiénes, nosotros. ¿Qué nos dice a nosotros eso? Entonces también entramos allí en esa parte. Bien, vamos a interpretar. Entonces, cuando vamos a interpretar, vamos a esa frase que Jesús le dice a Nicodemos: hay que nacer de nuevo. ¿Y qué es nacer de nuevo? ¿Cómo le cayó a Nicodemos esta noticia, que hay que nacer de nuevo? Como un balde de agua fría. ¿Por qué razón le cayó como un balde de agua fría? Ajá, me imagino, no lo dice el texto, sino que yo me imagino que Nicodemos, por ser maestro religioso, por ser alguien especial, tal vez estaba esperando que Jesús le diera una palmadita en el hombro y: oiga, Nicodemo, usted va por buen camino, usted está haciendo lo que es, usted está en la religión verdadera, usted está en lo correcto. Pero ¿cómo se siente cuando Jesús le dice: oiga, es que el que no nace de nuevo no puede ver el reino de Dios? Interesante eso que dice, ¿o no? El que no nace de nuevo, ¿qué? No puede ver. Y si no lo puede ver, menos entrar. Porque Moisés por lo menos vio la tierra prometida de lejos. No pudo entrar en la tierra prometida, pero la vio de lejos. Pero aquí Jesús le está diciendo a Nicodemo es que ni siquiera lo puede ver. O sea, no puede estar en un monte y decir: uy, lo que me perdí. Vea cómo está de bueno ese reino. No, porque no puede ni siquiera ¿qué? Ni verlo. El que no nace de nuevo no puede ver el reino de Dios. Nacer de nuevo. Entonces, ¿qué significado tuvieron estas circunstancias para los destinatarios? Si el texto no se interpreta en su contexto, es un pretexto. ¿Y qué relación tiene este texto con la obra redentora de Cristo? Así que estas palabras que le dijo a Nicodemo, ¿qué tienen que ver con la obra redentora? ¿Qué sería nacer de nuevo? ¿Qué es nacer de nuevo para ustedes? Para Nicodemos fue algo de que, oiga, ¿cómo uno entra en el vientre de la mamá? Ya a todo cuchito y volver a nacer. Quitando todo, y cuando Él dice: tienes que nacer en espíritu y en verdad, tu cuerpo sigue, pero tu espíritu, como tu intelecto debe cambiar. Entonces ahí comienzas a nacer de nuevo, y así somos nosotros. Cuando realmente entendemos quién es Jesús, el protagonista de la humanidad, entendemos que es nacer de nuevo, que es venir un día de hoy a reunirnos con Él y con los hermanos. Otro concepto sobre nacer de nuevo para usted, ¿qué es nacer de nuevo? Nacer de nuevo es recibir a Cristo en el corazón, que Él nazca en mi vida y entre como espíritu y yo soy un nuevo hombre. Ser una nueva criatura en Cristo Jesús, o sea, recibir a Jesús como Señor y Salvador. ¿Qué es para usted nacer de nuevo? Para mí, pastor, veo a Nicodemo fuera de contexto. No tenía ni así 1 milímetro si lo medimos como medida lineal, no tenía ni 1 milímetro de espiritualidad del hombre. No, porque no le veo cómo es un hombre que puede ser un líder, y sobre todo religioso. No comprende ni siquiera así lo que es Dios. Yo lo único que quería era que cambiara de estilo de vida que llevaba él. ¿Ya? Dios lo único que me pide a mí: tienes que cambiar de nuevo. Si tú antes pecabas, si robabas, si fumabas, si tomaba trago, mujeriaba, no lo puedes hacer ahora.
Eso es todo lo que pide Dios de uno. No es que me voy a nacer de nuevo, no, yo no puedo, que no, Dios no hace cosas así de que va a coger el océano y lo va a meter en un vaso de agua, no, tampoco es Dios así. Ok. Pastor, para mí nacer de nuevo es un cambio de vida total. Ya dejar la vida vieja, como Él mismo nos dice en su palabra, porque todas las hace nuevas a partir de recibirlo a Él en nuestro corazón. Para mí. La vida vieja, no la vieja. Con la vieja hay que seguir hasta el final. Pero sí la vida vieja, una vida nueva. ¿Alguien más? ¿Qué es para usted nacer de nuevo? Porque la pregunta es que Jesús le hace a Nicodemo, no fue pregunta, Jesús le hizo fue una afirmación, porque Jesús no le preguntó, Jesús le dice, el que no nace de nuevo no puede ver el reino de Dios. Y entonces ya viene la pregunta de Nicodemo, oiga, ¿y cómo puede hacerse esto? Ahora, la pregunta es, ¿cómo puede hacerse? Ustedes ya han dicho, recibir a Jesucristo y todo lo demás. Esperanza. Yo creo que Dios esperaba era que entendiéramos lo que Él nos quiere decir, si lo practicáramos en nuestra vida. Él quería que cambiáramos todo lo que los hermanos han dicho. Amén. Porque para la gente, cuando nosotros éramos del mundo, lo más normal era ir a una fiesta, tomar, bueno, todas esas cosas que nos llevaban a cosas que no tienen sentido. Ahorita ya conociendo al Señor vemos la diferencia que hay entre eso y lo que vivimos ahora. Entonces, con la palabra de Dios lo hemos ido aprendiendo, porque eso no fue un cambio así, sino leyendo la palabra de Dios, entonces vemos que tenemos que ir cambiando ciertas cosas y nuestro corazón ya empieza a sentir ese cambio, porque si uno ve todas esas cosas, ya el corazón de uno le dice, no, eso no es lo que Dios quiere que nosotros vivamos. Entonces, yo creo que es la palabra de Dios, todo lo que Él nos dejó, para poder nacer de nuevo. Es un cambio poco a poco. Muy bien, ahora para aclarar un asunto, el nacer de nuevo, como ustedes han mencionado, implica cambios de vida, ¿cierto? Como dice 2 Corintios 5:17, si alguno está en Cristo, nueva criatura es, las cosas viejas pasaron, todas son hechas nuevas. Pero cuidado con pensar que nacer de nuevo es hacer cosas buenas. O sea, dejo de hacer lo malo y ahora hago ¿qué? Lo bueno. Eso no es nacer de nuevo. El hacer cosas buenas ahora es el resultado de haber nacido de nuevo. O sea, es la consecuencia de ser una nueva criatura. Pero el nuevo nacimiento no es algo que usted produce, no es algo que usted hace, no es algo que usted lo logra, porque yo puedo dejar eso. O sea, mi hermano mayor, la vida de él era mejor que la de un cristiano. Era un tipo correcto, honesto, buen padre. Mejor dicho, uno escucha... él vivía en Pereira y negociaba por toda la parte del eje cafetero de Caldas, y yo fui en diciembre pasado a un pueblito donde mi abuelo tenía una finca, y toda la gente de ese pueblito hablaba maravillas de mi hermano. Yo quedé hasta aburrido porque a toda hora iban a hablar conmigo, hacía 40 años que no me veían y todos eran hablando de mi hermano, y que su hermano Jaime. Tremendo el tipo, o sea, un hombre íntegro, honesto, correcto y todo lo demás, pero tenía un problema: no había nacido de nuevo. Entonces, el nacer de nuevo no es hacer cosas buenas. Lo que ustedes dicen es cierto, es el cambio de vida, la transformación, el vivir diferente, sí. Ese es el resultado. Es como el árbol de naranja que da naranjas por ser naranjo. No puede dar aguacate ni otra cosa. ¿Por qué da naranjas? Porque es naranjo. Entonces, si nosotros hemos nacido de nuevo, somos nuevas criaturas, tenemos que vivir de una manera nueva, o sea, diferente en el Señor. Pero
El que no nace ¿de qué? De agua y del Espíritu. O sea, lo que es nacido de la carne, carne es. ¿Y por qué dice nacimiento del agua? Porque el bebé pues rompe fuente y sale. Entonces hay un nacimiento que todos hemos tenido, ese. Pero aparte de ese, se requiere un nacimiento espiritual. Y ese nacimiento espiritual no es fruto de las obras de la carne, no es fruto del esfuerzo humano, es la obra ¿de quién? De Dios en nosotros. Muy bien, entonces mis hermanos, ¿sí, Manuel? Con el bautismo. ¿Qué relación tiene con el bautismo? Muy interesante la pregunta. En cuanto al bautismo, no tiene que ver en el sentido de que la persona nace de nuevo cuando se bautiza. No, se bautiza el que nace de nuevo. O sea, no es al contrario, no es que me bauticé y nací de nuevo. No, es que el nazco de nuevo es cuando acepto el plan de Dios en Cristo Jesús para mi vida. E invito a Jesús a que sea mi Salvador y mi Señor, porque es que a veces lo invitamos solamente como Salvador, pero es mi Salvador y mi Señor, cuando le acepto como mi único y suficiente Salvador. ¿Por qué? Porque es que algunos le aceptan como Salvador, pero no como único, sino que también piensan las buenas obras, los santos, los amigos, la vida religiosa, etcétera, que era lo que Nicodemo pensaba. Con su vida religiosa estaba ¿qué? Listo, estaba bien. Pero Jesús le dice, no, Señor, hay que nacer de nuevo. Entonces es aceptar a Jesús como Señor y Salvador de mi vida, es aceptarle como el único, porque no hay más. Dios no tiene otro plan para salvarnos, siempre debemos recordar eso. Dios no tiene ¿qué? Otro plan, es el único plan que Dios tiene de salvación. Vamos entonces a la aplicación. ¿Cómo esperaba el autor de los destinatarios originales que lo aplicaran? ¿Cómo vamos a aplicar? Porque observamos, interpretamos, pero ahora hay que aplicar. ¿Qué voy a hacer con esto? Entonces, ¿cómo lo vamos a aplicar? ¿Cómo lo va a aplicar a su vida? ¿Ah? ¿Cómo lo aplicaríamos entonces a nuestra vida? Tomando conciencia. Sí, tomando conciencia que tenemos un guía que es el Espíritu Santo, y que Él siempre, por ejemplo, en la mañana nos despierta y sabemos que ese despertar es para orar, para tener comunión con Dios, para presentarle a primera hora, porque como dice su palabra, primero Dios y luego lo demás. Entonces, a través de la oración nosotros presentamos todas nuestras necesidades, digamos, y reconocemos que somos como la hierba, como Él nos dice, que se cae, se muere y se marchita y muere. Nosotros somos débiles, pequeños, frágiles, somos carne, pero que podemos llegar a tener grandes cosas si a través del Espíritu Santo llegamos a Él. Ok, ¿cómo aplicarlo? Gracias, hermana. ¿Cómo lo aplicamos? Aceptando a Jesús como único y suficiente Salvador y dejando las cosas viejas. William. Recibiendo a Cristo en el corazón, pidiéndole que entre como único y suficiente Salvador, dándole el agradecimiento porque el sacrificio que hizo Él en la cruz y recibiéndolo a Él en el corazón. Amén. Muy bien, Manuel. Aceptando a Jesús como nuestro único y verdadero Salvador. Muy bien. ¿Van a Martisaura? Obedeciendo su palabra.
si obedecemos su palabra, vamos a seguir creciendo en Él y viviendo en Él. Obedeciendo su palabra y seguir creciendo. ¿Recuerda la escalera de Pedro? Añadid a vuestra fe. Y entonces comienza a sumar virtud, conocimiento, dominio propio, paciencia, etcétera, etcétera. Muy bien, resumimos entonces este pasaje en cuanto al método oía. ¿Quién era Nicodemos? Eso es observar, ¿cierto? ¿Qué observamos? ¿Quién era Nicodemos? ¿Qué observamos? ¿A qué horas vino ante Jesús? Eso es observar. ¿Por qué vendría a esa hora a ver a Jesús? Eso es interpretar. ¿Por qué vendría a esa hora? Eso es interpretar. ¿Por qué se interesaría un líder religioso en Jesús? Porque era un líder religioso, era maestro. ¿Por qué interesarse en un tipo que en la calle comienza a enseñar y comienza a hablar y comienza a proclamar, incluso yendo en contra de la tradición de lo que estaba establecido? ¿Recuerda cuando el hombre de la mano seca, que va y Jesús lo sana un día de reposo? Eso está en contra de lo que creía y enseñaba Nicodemos. Nicodemo, cuando él seguramente empezó a observar a Jesús, él se detuvo por un instante y quitó como su ego y dijo: este hombre sabe más, este hombre es alguien que viene de Dios, que hace bien, no veo en él una falla. Mientras que tal vez seguramente en sus colegas veía cosas que en Jesús no veía, ¿sí? Que era como esa gracia, esas virtudes tan bonitas. Muy buena su observación, hermana. ¿Por qué razón? Porque para acercarnos al Señor tenemos que despojarnos de todas aquellas cosas que nosotros creemos que son muy importantes, muy valiosas, pero que riñen contra el poder encontrarnos personalmente con nuestro Dios. Y hoy sucede hoy en día. Mucha gente no quiere aceptar al Señor y caminar con Él y de acuerdo a su palabra, porque es que la religión que me enseñaron mis padres no la voy a dejar. Romper con su tradición, romper con sus costumbres, con sus cosas. Entonces, con mi ego, mi yo, ¿cómo así que esté? Incluso algunos compañeros de Nicodemos, fariseos, ¿qué era lo que decían? ¿Qué nos va a enseñar este carpintero? No es el hijo de José, no es el carpintero. O sea, ¿qué nos va a dar? ¿Qué nos va a enseñar? Así que eso es ¿qué? Interpretar. ¿Por qué se interesaría un líder religioso en Jesús? Otra, ¿sería conveniente que lo vieran conversando con Jesús? Eso es interpretar, y ya lo hablamos acá. ¿Cuán conveniente era para él o cuán inconveniente era para él el caminar en Jesús? ¿Por qué vino a hablar con Jesús? Eso es también ¿qué? Interpretar. Entonces, ¿por qué viene a hablar con Jesús? ¿Qué significa nacer de nuevo? Ya lo tratamos acá. Eso también es ¿qué? Interpretar. ¿Por qué envió Dios a su Hijo a este mundo? Eso es observar. ¿Por qué? ¿Por qué envió Dios a su Hijo a este mundo? Para redimirnos. La humanidad perdida. Estaba perdida y él dijo: ajenos de la vida de Dios. Voy a agotar mi último recurso, un recurso más, que es mi hijo. Entonces, había un porqué. Ese nacimiento de Jesús,
cualquiera que haya sido la fecha, independientemente de si fue diciembre o no fue diciembre. Eso no es relevante, eso no es tan importante. Lo importante es porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado su Hijo unigénito para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Juan 3:16, eso es observar. ¿Quieres saber qué es nacer de nuevo? Eso es aplicar. ¿Quieres saber qué es nacer de nuevo? Eso es aplicar. ¿A dónde tenemos que ir o a dónde tenemos que mirar para nacer de nuevo? Eso es observar. ¿A dónde tengo que ir? ¿O qué tengo que hacer para nacer de nuevo? Porque la pregunta es esa. ¿Y puede uno acaso entrar en el vientre de su mamá y volver a nacer? Entonces las inquietudes. Y también el aplicar es cuál es el resultado de tener fe en Jesús, o sea, de creer en Él. Eso es aplicación. ¿Y cuál es el resultado? En el versículo 17 nos dice: el que en Él cree no es condenado, pero el que no cree ya ha sido condenado. Entonces está claras que las consecuencias. Entonces, ¿cuál es el resultado? Ese es el resultado. Así que, mis hermanos, no olvidemos entonces acerca de esto y recordemos Juan 3:16, siempre tengámoslo de memoria, siempre recordémoslo, siempre vivámoslo, siempre apliquémoslo. Juan 3:16, porque de tal manera, y entonces note como dice, porque de tal manera, o sea, es un abreboca, está diciendo, pilas, preste atención, mire, de tal manera, o sea, eso no es cualquier cosa, no fue cualquier acontecimiento, no es cualquier situación, no es algo para minimizar. De tal manera amó Dios al mundo, o sea, miren la grandeza del amor de Dios. ¿Qué hizo? Nos dio a su Hijo. ¿Cuál? Unigénito. Porque había una señora, hace poco salió en un noticiero, una señora que regaló como 4 hijos en adopción porque tenía como 14. Y entonces regaló en adopción a 4 de ellos. Entonces uno podría decir, hombre, me desprendo, tengo muchos. Y cuando le dicen por qué lo hace, dice, no, porque van a estar mejor que estando conmigo. Y esa es una realidad. Pero es que no es fácil desprenderse. Y aquí está diciendo, de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito. No tenía más. O sea, no es que tengo 14 y entonces puedo dar uno para que le vaya mejor. No, es que era su único hijo, su unigénito. Lo dio, de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito. ¿Para qué? Para que todo, entonces note esa palabra, ¿para qué? Todo aquel. O sea, no hay acepción, no hay exclusión, nadie queda excluido. Recuerden ustedes, los más cuchitos como yo, un coro que decía, tan grande es el amor de Dios, tan alto que no puedo ir arriba de Él, tan profundo que no puedo ir debajo de Él, tan ancho que no puedo estar por fuera de Él, tan grande es el amor de Dios. O sea, nadie está excluido del amor de Dios. Todos están al alcance del amor de Dios. La prostituta, el ladrón, el homosexual, el gamín, el religioso, el santo, el superbueno, el buen papá, la buena mamá, el más sinvergüenza del mundo, todos estamos al alcance del amor de Dios. Porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en Él crea no se pierda. Note, para que todo aquel que en Él crea, ¿qué? No se pierda y tenga vida eterna. Tenga, que no depende ni de su esfuerzo ni del mío,
que no depende de su trabajo ni del mío, que no depende de la religión cualquiera que ésta sea, sino depende de ¿quién? De Dios. Todo es obra de Dios. Él lo hizo, se lo propuso, envió el medio, nos movió a fe a Él y nos redimió, nos compró a precio de sangre preciosa. Muy bien, démosle gracias al Señor entonces por poder reflexionar en su palabra y apliquemos este método. Entonces busque un texto bíblico para que esta semana usted ¿qué? Lo aplique en su vida diaria. Me gustaría dejarle algunos textos para que trabaje durante esta semana. Entonces, mírenlos allí en pantalla. Texto bíblico para la semana. Lucas 19:10. No es un adorno lo que tienen las manchas que tiene, sino que la lámpara ya se está agotando, toca mandarlo a limpiar esta semana. Lucas 19:10 para mañana. Para el martes Juan 3:36. Pero en Lucas 19:10 anote, ¿cuál fue el propósito de Jesús con mi vida? ¿Cuál fue el propósito de Jesús con mi vida? Lucas 19:10. Juan 3:36. ¿Por qué necesito ser salvo? Juan 3:36. ¿Por qué necesito ser salvo? Para el miércoles, Hechos 4:12. ¿Por qué Cristo es el único que me puede dar salvación? ¿Por qué Cristo es el único que me puede dar salvación? Para el jueves, Romanos 6:23. ¿Por qué me da Dios salvación? ¿Por qué me da Dios salvación? Efesios 2:8-10. ¿Qué debo hacer una vez que acepte la salvación? ¿Qué debo hacer una vez que acepte la salvación? Sábado, Primera de Juan, capítulo 3, versículos 4-6. Primera de Juan 3, 4-6. ¿Qué debo dejar de practicar como resultado de la salvación? ¿Qué debo dejar de practicar como resultado de la salvación? Y antes de venirse para acá el domingo, Primera de Juan 5, 11-12. Primera de Juan 5, 11-12. ¿Qué me ofrece Dios a través de la salvación? ¿Qué me ofrece Dios a través de la salvación? Ahora, si usted no alcanzó a anotar, si no alcanzó a recibirlo todo, si quiere repasar lo estudiado, entonces búsquenos esta semana en la página de internet en Santel y puede volver a escuchar el estudio bíblico y puede mirar las citas bíblicas y el texto comentado despacio. Usted lo puede adelantar, lo puede devolver, lo puede repetir y puede mirarlo allí fácilmente. ¿Listo? Lo mismo que a todos los que nos están viendo y escuchando,
no acá, sino también a través de los medios de comunicación, les invitamos para que nos busquen y repasen este estudio bíblico y apliquen el método inductivo para estudiar la palabra del Señor. Jorge, ya se la pasan enseguida. Si alguien no la tiene, con mucho gusto le pasamos una notica con el enlace. Entonces pueden buscarlo allí, fácil en internet. Y si usted no sabe cómo entrar en internet o algo, para eso tiene hijos, tiene nietos. Los peladitos son más expertos que nosotros en esas cosas, así que ellos nos pueden ayudar. Muy bien, hermanos, vamos a orar al Señor entonces en esta hora para pedirle al Señor que nos dirija. Buen Dios. ¿Sí, hermano William? Entran por YouTube si quieren a Santel TV, y ahí están todas las prédicas. En YouTube, Santel TV. Y ahí están todas las prédicas. Y ahí está el estudio bíblico y las prédicas que van hasta ahora. Bueno, la del día de hoy se sube en 1 hora, ya está subida, ya la pueden volver a ver. Ok, entonces la de hoy a partir de por la tarde o fijo mañana pueden tenerlo. Muy bien, mis hermanos, vamos a orar al Señor entonces, a pedirle que dirija nuestras vidas. Hermana Claudia nos dirige en oración, pidiendo al Señor que nos dirija y este estudio pueda encarnarse esa palabra del Señor en nuestra vida y aplicarlo día tras día. Oremos. Tú nos has permitido, Señor, hoy reunirnos para que en un solo sentir, Señor, como en un solo hombre, hoy podamos, Señor, alabar tu nombre. Hoy prepara nuestra mente, nuestro corazón, Señor, para que cada palabra que se ha dicho y que se diga, Señor, en el culto, transforme nuestra mente, nuestro corazón, para que todos, Señor, te alabemos en espíritu, en verdad, Señor, con todo nuestro corazón como tú te lo mereces. En el nombre tuyo, Señor Jesucristo. Amén y amén. Gracias al Señor entonces por su palabra. Vamos entonces a entrar en nuestra parte de alabanza al Señor.